bastante tiempo después, me parece que 2 días después, encima de la clínica, no se ha podido hacer el dosaje etílico, hay un tema de fuga. ¿No sería esto una suma, digamos, de agravantes y que podrían describir una conducta procesal evasiva? Efectivamente, Manuel, estas conductas, o sea, si bien es cierto, el abogado ingresa, entiendo, un escrito, 10 de la noche, 11 de la noche, el día 19, pero entendiéndose que todavía está en flagrancia, es donde el imputado o este joven se pone supuestamente a disposición ya de la justicia a través de este escrito, pero sin embargo a esa hora entendemos también que no, los correos no son manejados por el personal del Ministerio Público y se da cuenta al otro día. Entonces, claro, al otro día es donde se apersona el joven, etcétera, con su abogado a las autoridades, entonces se entiende que entrega también el vehículo, etcétera, se está poniendo a disposición de la autoridad. Entonces, claro, ya eso marca otro tipo de conducta, ¿no? Que, claro, impide al Ministerio Público luego decir, oye, sí, acá hay un peligro de fuga, ¿no? Y claro, esa es una estrategia evidentemente, ya que eso significa que este joven ha sido asesorado obviamente previo a esta situación, ¿no? Porque también entregarse o presentarlos, el vehículo, etcétera, ante las autoridades constituye un atenuante. Entonces, incluso en la audiencia también se escucha que el joven va a declarar, pero dice, oye, me considero responsable de acuerdo a los fragmentos de su declaración, pero no voy a declarar más porque estoy solicitando un requerimiento, o en este caso estoy solicitando la terminación de anticipada, que significa que hay una conclusión del proceso donde también se atenúa, en este caso, la responsabilidad del joven. Entonces, claro, la defensa está buscando de cierta forma varias atenuaciones para que obviamente no se le imponga una pena efectiva, ¿no? ¿Qué significa esto de la terminación anticipada? Eso significa, Manuel, que es un mecanismo procesal simplificado donde la parte o el fiscal, y en este caso lo está haciendo la parte imputada, solicita, en este caso al Ministerio Público, llegar a un acuerdo de pena, reparación civil, donde se acepte en este caso la responsabilidad. Para esto se presenta, bueno, ante el juez, donde hay una audiencia privada, no es pública, y es donde el juez hace este control de legalidad sobre el acuerdo, e incluso en ese acuerdo se puede llegar al tema de que no se le imponga una pena efectiva, en este caso al imputado, ¿no? Además que se van a evaluar muchas cosas que de seguro el abogado lo sacará para discutirlo con el fiscal con respecto, por ejemplo, a la edad, que es ya también es un atenuante, la falta de antecedentes penales, que también es un atenuante, ¿no? Y justamente esto, presentarse a la autoridad, que también es un atenuante. Ahora, entonces, esos ellos atenuantes, están buscando todo ese escenario. Esos atenuantes frente al hecho realmente grave, hay una muerte, hay además una fuga, hay además un abandono de una persona en estado grave, y habría incluso, si es que hace un análisis bastante simple, no creo que muy complicado desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista legal, la vida de Lisette probablemente dependió del minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos que demoró el tema de la asistencia y el traslado. Probablemente estaríamos hablando de otra historia, de alguien que comete un accidente de tránsito que puede ocurrirle exactamente a cualquiera y tiene una conducta inmediata de acercarse a la víctima y trasladarla o hacer todo lo posible para que sea trasladada también lo más rápido posible a un hospital o a un centro de salud. Ese versus, que sí es importante, de los atenuantes, frente a este hecho de gravedad, digamos, en equilibrio, ¿no siente que hay un desnivel por parte de la evaluación del Ministerio Público? Efectivamente, en esa situación, si bien es cierto, hay una serie de atenuantes, pero sin embargo va a quedar en manos del juez si aplica o no, por ejemplo, evaluando todas esas atenuantes, la suspensión o no de la pena, porque quizás esta terminación anticipada, entiendo que el fiscal no la va a aceptar, porque de acuerdo a lo que escuchaba ayer en la audiencia de impedimento de salida, ¿no? Señala que efectivamente se están recabando los elementos de convicción y que además habrían participado terceras personas, lo que esto lo hace un hecho más grave, ¿no? Y como tú bien señalas, es importante también que el Ministerio Público
deje un mensaje que ante estas situaciones de gravedad y donde se pierde una vida humana, obviamente se tiene que, en todo caso, más allá de las atenuantes, siempre se tiene que ir, digamos, por esa vía donde, digamos, se haga justicia y se imponga efectivamente una pena, no en este caso efectiva, o buscar al menos por ese lado, ¿no?, ante el juez que se le imponga una pena efectiva, ¿no?, y no aceptar en este caso un mecanismo de simplificación procesal. Si el juez acepta lo de la terminación anticipada, ¿qué le espera a este chico en el marco de los 3 delitos que presuntamente habría cometido y de los que está imputando el Ministerio Público? ¿Cuántos años qué podría decir el Poder Judicial? Primero, ¿sería una pena no efectiva de todas maneras? Sí, sería una pena no efectiva, ¿no? Porque como lo acabo de decir anteriormente, esto atenúa totalmente la pena y el juez lo que va a ver también son, digamos, otras circunstancias atenuantes, como lo acabo de decir, por ejemplo, la falta de antecedentes, el tema de que se presentó luego a la autoridad, que entregó el vehículo, está el tema de la edad, ¿no? Entonces, o sea, lo que podría una serie de factores que el juez va a evaluar y va a determinar y va a decir eso. O sea, lo que podría... Acá puede haber una suspensión. Lo que podría decir es 4 años de cárcel suspendida, 4 años y medio de prisión. Sí, 3 años, suspendida. 3 años, así es. O sea, 3 años usted con su experiencia de abogado penalista lo que ve es que es muy improbable que haya una sentencia con cárcel efectiva. Sí, por la serie de factores se puede posiblemente atenúen la pena, ¿no? Atenúen la pena y se le imponga una pena suspendida por esta serie de factores, como lo acabo de señalar, que atenúan de manera considerable la responsabilidad del joven. Ahora, con la solicitud de terminación anticipada, ¿termina también la investigación del Ministerio Público o el Ministerio Público tendría que seguir recabando pruebas y evidencias y en ese marco podría también en algún momento del proceso solicitar prisión preventiva o esos escenarios no podrían ocurrir? La terminación anticipada corre de forma paralela. El hecho que lo haya solicitado el abogado no significa que el Ministerio Público no pueda avanzar con los actos de investigación o recabar los elementos de prueba justamente de cargo en contra del joven, ¿no? Es decir, todavía el Ministerio Público tiene una tarea, ¿no?, por cumplir, porque, repito, ayer dijo que terceras personas, al parecer, que habían sido testigos, habían sido, no sé, al parecer, se entiende, manipulados para que justamente no se identifique al joven. Entonces, el Ministerio Público todavía tiene que realizar los actos de investigación que corresponden y llegar al fondo del asunto y determinar o identificar a estas personas que también habrían participado posteriormente, en este caso, para ocultar la identificación o que no se entregue el joven a la justicia. Estas personas podrían tener responsabilidad penal porque según el abogado de la familia Marzano, lo que van a hacer inmediatamente es buscar un mecanismo de responsabilidad civil. Pero si el Ministerio Público sigue abriendo la caja de Pandora y se puede establecer que posterior, muy poco tiempo después del accidente, ha estado con una persona adulta X, para no identificar y no ser irresponsable, con una persona adulta X adicional, una mujer, que aparentemente sugieren o establecen el asunto de que no se presente, no vaya a la autoridad correspondiente, estos 2 ciudadanos, un hombre y una mujer, ¿podrían tener responsabilidad penal o no? A ver, por el tema de una especie de encubrimiento, en este caso real, existe justamente en el Código Penal las excusas absolutorias, que justamente señala el artículo 406, si mal no recuerdo, que establece que cuando las personas tienen una relación estrecha, en este caso, obviamente serán exentas de responsabilidad penal. Sin embargo, habría que también tener en cuenta otra situación que vendría a ser el tema de la obstrucción a la justicia, que si bien es cierto, el delito de obstrucción a la justicia te señala como medio comisivo que tiene que ser a través de una amenaza o violencia, pero también dice que ofrece. De repente hay una tercera persona que se le dijo no digas nada, no vayas, etcétera. Otro tipo de testigo donde ellos sí de cierta forma influyen, ¿no? Obedeciendo
digamos, a un mecanismo de que, oye, no digas nada, te voy a dar tanto, etcétera, estoy suponiendo, ¿no? Entonces eso sí calzaría como un tema de obstrucción a la justicia. Por eso es muy importante determinar qué personas participaron, ¿no? Porque incluso se le escucha decir al fiscal que están implicados funcionarios públicos. Entonces eso llama poderosamente la atención. Y hay que determinar, porque si entiendo que hay funcionarios públicos, se entiende para no comunicar o para que justamente no se identifique o no se recurra al joven para que sea, en ese caso, detenido en flagrancia, entonces habrían otros tipos de delitos. Correcto. Y más ¿no? gente Entonces, implicada, ¿verdad? Sí. Ahora, el Ministerio Público ha tipificado entre los delitos a perseguir el tema del homicidio culposo. ¿Le parece bien o podría eso transitar hacia doloso? De acuerdo a la situación, es un homicidio culposo agravado, pero claro, habría que determinar si el joven actuó con dolo o no, y ahí es un poco difícil con el tema probatorio, porque realmente se ve la imprudencia del joven en la vía, cuando está por el lado izquierdo, pasa al lado derecho, sube de cierta forma y atropella a esta joven deportista, ¿no? Entonces, claro, ahí se ve una especie de imprudencia, ¿no? Pero claro, es muy difícil ahí determinar el dolo, porque si cambia la figura, en este caso de culpa a dolo, ya estaríamos hablando de otra situación más grave, ¿no? Que ya eso tendría otras repercusiones o consecuencias legales en contra del joven, que agravaría totalmente su caso. Sí. ¿Qué tiempo se toma normalmente un juez para decidir ante la solicitud de terminación anticipada de un proceso? Esta solicitud ya la debe estar evaluando el juez para, dependiendo de eso, en estos días debe estar como convocando, en todo caso, corriendo traslado de esta solicitud del abogado al fiscal, ¿no? A efectos de que programe una audiencia, que entiendo que será en estos próximos días, próxima semana, puede ser, dependiendo de la celeridad que le dé el juez, porque no existe un plazo específico, ¿no? Pero si el juez le da celeridad al tema, esto puede darse la otra semana, ¿no? Una audiencia, como te digo, privada, no es pública, esto no se transmite como lo hemos visto en la audiencia impedimento de salida, ¿no? Es una audiencia donde finalmente el fiscal también puede aceptar esto y decir sí, podríamos a un acuerdo de pena y reparación civil, o no voy a aceptar porque esta negociación o este acuerdo es entre el fiscal y el imputado, donde no participa la parte agraviada. Ahora, usted no nos ha dicho, pero me parece que entiendo que entre los atenuantes a favor de este joven está el asunto de que la joven está corriendo en pista, ¿no? En vía pública, no está en vereda como inicialmente señalábamos. Esta imprudencia, que la es, esta temeridad, que definitivamente lo es, podría también ayudar, habría tenido un peso en la decisión del juez para solo dar impedimento de salida, o del fiscal que ha solicitado únicamente ello. Posiblemente la defensa alegue esta autopuesta en peligro de la víctima, ya que justamente, como bien lo señalas, no iba, digamos, por la vereda, ¿no? Sino iba por la pista o por la vía, algo que no es para peatones. Entonces, claro, se entiende que ella está infringiendo ahí un deber general, ¿no? De no ir por ese lado. Pero, a ver, sí, eso podría influir, pero se tendría que evaluar también otros criterios jurídicos para determinar si es autorresponsable por ese comportamiento, ¿no? Porque también se ve que el joven no había fluidez de vehículos, pudo evitar el resultado, ¿no? Es cierto, sí, es cierto. Ok, le agradezco mucho por habernos respondido, doctor Cris Torres, nuestras preguntas, y veremos qué es lo que ocurre en el transcurso de los siguientes días en el marco de este tema, lamentable porque por supuesto es una vida perdida, ¿no? Y en este caso más la de una joven con tan brillante futuro en el mundo del deporte. Así usted muy gentil, le agradezco mucho. Vamos a la pausa, regresamos con más Exitosa, 15 años con la verdad y al servicio del Perú.